¿Alguna vez has tenido algún profesor o profesora que te cause cierto temor? Pues en el video de hoy hablaremos sobre algunos profesionales de la educación que, lamentablemente, resultaron ser algo más que educadores. Maestros que utilizaron y abusaron de su posición como tales para llevar a cabo prácticas inhumanas con sus propios alumnos. En clase o fuera de ellos, algunos lograron salirse con la suya, otros no tanto. Pero lo que verdaderamente es importante que sepas es que podría pasarle a cualquiera de nosotros. En la primaria, secundaria, estudiando una carrera, donde sea, este tipo de personas existen y quizás tú podrías ser su próxima víctima. Yo soy el documentalista y esto es Historias de Terror de Maestros. Lista número 1. Cuando estaba en la escuela secundaria, uno de mis profesores me acosó durante un año. Tenía más de 60 años. Aparecía en el restaurante de comida rápida donde yo trabajaba y me esperaba todo el día. Solía esperarme fuera del trabajo y seguirme cuando conducía a casa. Incluso me siguió al supermercado. Fue tan espeluznante. Lo vi todos los días durante meses. Ni siquiera trató de ocultar el hecho de que me estaba acosando. Tuve que conducir a casa por una ruta diferente cada día para evitarlo. Un día, se acercó a mi hermanita y empezó a hablar con ella. Me volví loco y llamé a mi padre para decirle lo que estaba pasando. Mi padre vino y amenazó con matarlo si se acercaba a nosotros otra vez. El maestro nunca regresó, pero por mucho tiempo mantuve su nombre, descripción, número de teléfono y matrícula grabados en mi refrigerador, en caso de que alguna vez me perdiera o por si me pasaba algo, para que la policía supiera dónde buscar. Número 2. Un grupo de estudiantes de 14 años en el Reino Unido decidió gastarle una broma a su profesor de ciencias. Introdujeron de contrabando una cámara de video en el aula y planearon hacer que el profesor perdiera los estribos para poder grabarlo. Los estudiantes empezaron a portarse mal y a gritarle al maestro y a insultarlo. Nunca predijeron qué pasaría después. Cuando un niño le dijo: ¡Hijo de puta!, el maestro repentinamente enloqueció. Levantó una mancuerna y comenzó a golpear a un niño en la cabeza con ella, gritando: ¡Muere, muere, muere! Las imágenes de las cámaras de seguridad mostraban a estudiantes aterrorizados huyendo del profesor enfurecido. El niño resultó gravemente herido, pero no murió. Luego se recuperó. Después de un juicio, el maestro fue sentenciado a un servicio comunitario y se le prohibió volver a enseñar. Número 3. Fui acusado por un maestro sustituto en la escuela secundaria. Se convirtió en el profesor sustituto en todas mis clases cada vez que un profesor estaba ausente, lo que curiosamente empezó a ocurrir con bastante frecuencia.
Recuerdo que sus ojos se iluminaron cuando me vio por primera vez. De alguna manera aprendió mi horario y empezó a esperar fuera de mi clase para conocerme. Aparecía en las prácticas deportivas y se escondía detrás de los árboles. Aparecía en los partidos en casa y fuera. Incluso sabía mi cumpleaños. Un día, estaba sentada en el alféizar de una ventana en un aula del tercer piso y me invitó a salir. Se acercó cada vez más, esperando mi respuesta. Tenía miedo de que me empujara por la ventana, así que le dije que sí. Les conté a mis amigos acerca de él y ellos fueron testigos de su extraño comportamiento. Mi cumpleaños fue un viernes. Estaba lloviendo y estaba saliendo del estacionamiento para llevar a un amigo a casa. El maestro apareció de la nada, caminó 2 veces alrededor de mi auto, golpeó la ventana y dijo: «Eres un mocoso. No eres más que un mocoso rico y malcriado». Mi amigo me dijo en ese momento que si yo no hacía algo al respecto, él se lo diría al director el lunes por la mañana. Estaba aterrorizada. Pensé que me culparían por aquello. Temía que mis padres se enteraran de que iba a salir con un maestro y que todo era culpa mía. Todo el fin de semana estuve aterrorizada. Finalmente, llegó el lunes por la mañana y estaba temblando. En el altavoz, el director estaba anunciando los eventos del día. Yo miraba hacia todos lados, pero no lograba encontrar al maestro sustituto. Cuando de pronto, el director dijo algo que nos sorprendió a todos. Dijo que el profesor sustituto no volvería. Había sufrido un ataque al corazón en la iglesia el domingo por la mañana y había muerto ahí mismo. Número 4. Una profesora de historia en China llamada Li Hengji fue acusada de matar a una de sus alumnas. La víctima era una niña de 11 años llamada Zhang Yaoji. La maestra se enfureció y golpeó su cara contra el escritorio. Luego, le pisoteó la cabeza, la pateó, la siguió golpeando, la estrelló contra una barra de metal hasta que quedó inconsciente. La maestra tranquilamente le dijo a su clase que iba a llevar a la niña a la enfermería de la escuela. Luego, inexplicablemente levantó su cuerpo inerte e inmóvil del suelo y mientras todos los estudiantes miraban horrorizados, la arrojó por la ventana. El aula estaba en el 4º piso y la niña cayó hasta la muerte, rompiéndose la cabeza en el pavimento de abajo. Sus aturdidas compañeras salieron corriendo de la sala gritando y llorando y las clases fueron suspendidas. La maestra fue arrestada y se descubrió que tenía una enfermedad mental. Por esta razón, escapó de la pena de muerte y fue a un internado en un manicomio. Número 5. Teníamos una nueva maestra. A medida que pasaba el día, su comportamiento se volvía cada vez más errático. Nos estaba haciendo dibujar a gente muerta colgada de una soga. Ponía sus manos alrededor de los cuellos de algunos niños y empezaba a hablar de Jesús. Todos empezamos a asustarnos mucho. Así que un grupo de nosotros dijo que necesitábamos usar el baño y nos las arreglamos para salir a escondidas y contárselo al director. Entró al aula poco después. Cuando vio los dibujos de personas muertas, trató de sacarla de clase, pero se negó a irse. Al final, tuvo que agarrarla por debajo de los brazos y arrastrarla a patadas y gritos fuera de la habitación. Durante las siguientes 2 horas, todos nos quedamos sentados en silencio, incrédulos. Unos días después, todos nuestros padres fueron llamados a la escuela para una reunión y se les explicó que la maestra
había sufrido una especie de colapso mental. Número 6. Un grupo de maestros en Tennessee llevó a un grupo de 70 estudiantes de sexto grado a un parque estatal en una excursión. Los maestros decidieron hacer una broma a los niños, diciéndoles que un pistolero loco andaba suelto. Los estudiantes entraron en pánico y se tumbaron en el suelo y se escondieron bajo las mesas, llorando y rezando por sus vidas. Los maestros, vestidos con una sudadera con capucha, fueron por ahí fingiendo ser el pistolero, sacudiendo las perillas de las puertas y llamando a las ventanas para asustar a los pobres niños. A los estudiantes se les dijo que era una broma, pero sus padres no se divirtieron. Los maestros se disculparon y dijeron que lo habían hecho para enseñar a los niños cómo reaccionar si había un pistolero, si por casualidad había un loco pistolero suelto. Los maestros fueron todos despedidos en el siguiente curso escolar. Número 7. Mi profesor de secundaria siempre usaba pantalones cortos o shorts. Cuando él miraba tu tarea, ponía su pie en tu escritorio y se apoyaba en él. Si mirabas hacia arriba, podías ver la entrepierna derecha de sus pantaloncillos cortos. Nunca usaba ropa interior. Era horripilante. A veces se inclinaba y su entrepierna estaba justo delante de tu cara. Una vez, lo hizo justo detrás de una de mis amigas, y ella dijo que podía sentir que algo chocaba contra su hombro. Siempre había profundos jadeos de asco cuando él iba por el salón de clases revisando nuestras tareas. Pero un día, inexplicablemente, el profesor desapareció. 3 semanas después, fue encontrado en una cloaca, sin sus pantaloncillos y sin testículos. Yo soy el documentalista y esto fue Historias de terror de maestros. Saludos especiales para Mores Serratos alias El Taquero Asesino, Jonathan Durán Marín, Raúl Falcón Macías, Salvador Xolotl García, Kelvin López Flores, Carrasco Vera, Ángel Mendoza, César C.H. Ramírez, Martín Cortés, Pati García, John Eduardo Hernández Hernández, Cornelio Tambris, Street Angelo, Angie Nat, Nayeli Rodríguez, Xbox Revan 360, Rojas de Juan Carlos, Brian García, Daniel Antonio Canda Blanco, Luis Que, Wilmar Cabrera Polán, Destructor García, Daniel Ernesto Medina León, El Travieso 503, Devil Woman, Mundo Oscuro, Teresa Castro, Juan Carlos Campos Argumedo, Magali Yupari, Emanuel Berle, Daniel Cobar, Cris Tavara, A17, Pico Ayari, Teresa Castro, Roberto Antonio Hernández, David Gustavo Hernández Pérez, Miguel Ángel Martínez Martínez, Dante Bulldozer, Norberto Romero, Legend 27, Gustavo Anzola, Hudson Cinema, Cora Salazar, Gabriel Soria, Ale Rojas, Ernesto Luna, Jefferson Chamale, Maus Pro DHU, Miki Luna, Pablo Martínez, Christopher Crick y Francisco Reyes. Gracias y hasta la próxima.